Una osa acabó siendo encadenada a las vías del tren. Junto a ella, también dejaron a sus cachorros. El suelo alrededor incluso vibraba en medio de la desesperación de los animales. El final se acercaba junto con el tren en esta impresionante historia. Antes de escuchar sobre esta maldad que hicieron, recuerda suscribirte al canal. El rugido del tren cortó el silencio de la madrugada en Chihuahua, haciendo eco a través del Valle Nevado como un presagio sombrío. Lucía Martínez, una fotógrafa de vida silvestre reconocida internacionalmente, ajustaba su cámara para capturar el amanecer cuando sus ojos captaron algo inusual en las vías distantes. A través de su lente teleobjetivo, la escena que se desarrolló ante ella congeló su sangre más que el propio invierno riguroso. Una osa parda y sus 3 cachorros estaban atrapados en las vías por cadenas oxidadas. La desesperación en la mirada del animal maternal era palpable, incluso a distancia. Lucía no lo pensó 2 veces. Guardó su equipo en la mochila y comenzó a correr hacia las vías, sus pies hundiéndose en la nieve profunda con cada paso. El tren se acercaba inexorablemente, sus luces cortando la penumbra del amanecer. Mientras corría, su mente procesaba rápidamente los detalles de la escena. Las cadenas no estaban allí por casualidad, eran antiguas, colocadas a propósito. Alguien había planeado esto y la simple idea hizo que su estómago se revolviera. El ruido del tren se hacía más fuerte y Lucía podía sentir las vibraciones en las vías a través de sus botas. Al acercarse más, notó que la osa la observaba con una mezcla de miedo y resignación. Era una mirada que Lucía jamás olvidaría. No había agresividad, solo una profunda tristeza maternal. Los cachorros, aún muy jóvenes, se apretaban contra el cuerpo de su madre, temblando no solo de frío, sino de terror. Con las manos temblando por el frío y la adrenalina, Lucía examinó las cadenas. Eran cerraduras antiguas pero resistentes. En su mochila siempre llevaba un kit de herramientas básicas, una precaución necesaria para quien pasa tanto tiempo en la naturaleza salvaje. El tren estaba cada vez más cerca, su bocina haciendo eco por el valle como un grito de advertencia. Lucía trabajó frenéticamente en las cerraduras, sus manos protegidas por guantes gruesos, dificultando la precisión necesaria. El sudor corría por su rostro a pesar del frío intenso. La osa, sorprendentemente, permanecía tranquila, como si entendiera que aquella humana estaba allí para ayudar. La primera cerradura cedió con un chasquido metálico. Lucía pasó a la segunda, sus dedos adoloridos por el esfuerzo. El tren estaba tan cerca que podía sentir el calor de sus faros en su espalda. La segunda cerradura se abrió, y luego la tercera. Con un último esfuerzo desesperado, Lucía liberó la última cadena. La osa, ahora libre, agarró a uno de sus cachorros con la boca y se alejó rápidamente de las vías. Lucía, sin pensarlo 2 veces, tomó a los otros 2 cachorros en sus brazos. El tren estaba a metros de distancia cuando ella se lanzó hacia un lado, rodando en la nieve con los pequeños osos protegidos en su abrazo. El tren pasó como un trueno metálico, dejando una nube de nieve en su estela. Cuando el polvo blanco se asentó, Lucía se encontró cara a cara con la osa, que había regresado para buscar a sus otros cachorros. Pero no había hostilidad en su mirada, solo una conexión profunda e inexplicable entre 2 madres protectoras, aunque una de ellas no tuviera hijos propios. Los cachorros corrieron de vuelta con su madre, que los recibió con suaves lamidas de consuelo. La familia de osos se alejó lentamente hacia el bosque, pero antes de desaparecer entre los árboles, la osa se detuvo y miró hacia atrás, sus ojos encontrándose con los de Lucía una vez más. Era una mirada de gratitud que trascendía las barreras entre especies. Lucía permaneció sentada en la nieve durante algunos minutos, su corazón aún latiendo acelerado, procesando lo que acababa de suceder. Las cadenas abandonadas en las vías contaban una historia siniestra que necesitaba ser investigada. Alguien había planeado esto, y ella estaba determinada a descubrir quién y por qué. Levantándose, Lucía fotografió las cadenas y el área alrededor, documentando cada detalle que pudiera servir como evidencia. Su viaje como fotógrafa de vida silvestre
acababa de tomar un rumbo inesperado. Lo que comenzó como un día más de trabajo se transformaría en una misión para proteger no solo a esa familia de osos, sino a toda la vida silvestre de la región. Lucía regresó al pequeño pueblo de Valle del Pino con las evidencias fotográficas y las cadenas oxidadas en su mochila. El sol ya estaba alto en el cielo cuando empujó la puerta del café local, El Pino Rústico, donde los habitantes se reunían todas las mañanas. La campana sobre la puerta tintineó anunciando su llegada, y varias cabezas se giraron en su dirección. El establecimiento era administrado por doña Carmen Hernández, una señora de 60 años que conocía todos los secretos e historias de la región. Su café era un punto de encuentro donde las noticias circulaban tan rápidamente como el aroma a pan fresco y café recién hecho. Doña Carmen estaba detrás del mostrador cuando Lucía entró, e inmediatamente notó la expresión perturbada en el rostro de la fotógrafa. «Lucía, querida, pareces haber visto un fantasma», comentó doña Carmen, ya preparando una taza del café especial de la casa. «¿Pasó algo durante la sesión de fotos?» Lucía colocó su mochila sobre el mostrador y relató los eventos de la mañana, su voz temblando ligeramente al revivir la experiencia. El café fue quedándose gradualmente silencioso mientras los otros clientes se acercaban para escuchar su historia. Entre ellos estaba Tomás Valdés, el veterinario local y director del Santuario de Vida Silvestre de Valle del Pino. «Esto es muy grave», declaró Tomás examinando las cadenas que Lucía había traído. «En los últimos meses hemos recibido algunos animales heridos en el santuario, pero nada tan explícito como esto. Alguien está deliberadamente atacando nuestra vida silvestre». Isabel Blanco, una adolescente local que siempre frecuentaba el café antes de la escuela, parecía particularmente afectada por la historia. Lucía notó cómo la chica palideció y sus manos comenzaron a temblar alrededor de su taza de chocolate caliente. Había algo en su reacción que parecía fuera de lugar. «Isabel, ¿estás bien?», preguntó Lucía suavemente, observando cómo la joven evitaba el contacto visual. «Joss, solo me impresionó la historia», respondió Isabel rápidamente, tomando su mochila escolar. «Necesito ir a clase». Tomás y Lucía intercambiaron miradas significativas mientras observaban a Isabel salir apresuradamente del café. Había algo sospechoso en su comportamiento, pero en ese momento tenían cuestiones más urgentes que resolver. «Lucía, necesitas ver algo en el santuario», dijo Tomás bajando la voz. «En los últimos meses hemos recibido 3 osos con heridas similares, marcas de cadenas y señales de cautiverio. Sospechamos que alguien está intentando capturar y entrenar osos ilegalmente, pero no teníamos pruebas concretas hasta ahora». El santuario se encontraba en las afueras del pueblo, un complejo bien estructurado dedicado a la rehabilitación de animales salvajes. Durante el trayecto, Tomás explicó que había un patrón en los casos. Los animales presentaban señales de haber sido mantenidos en cautiverio por periodos cortos antes de ser abandonados o, en el caso más reciente, deliberadamente lastimados. Al llegar al santuario, fueron recibidos por Ana López, la veterinaria asistente, que estaba tratando a un cachorro de oso rescatado la semana anterior. El pequeño animal presentaba marcas similares a las que Lucía había visto esa mañana. «Lo más preocupante», explicó Ana mostrando las fichas médicas, «es que estas heridas parecen haber sido causadas por equipos de circo. Alguien está intentando entrenar a estos animales para algún tipo de presentación». Lucía fotografió toda la documentación, su instinto periodístico mezclándose con su pasión por la preservación de la vida silvestre. Mientras examinaba las imágenes en su cámara, un recuerdo súbito la golpeó. Había visto carteles de un circo itinerante en las cercanías algunas semanas atrás. «Tomás, ¿recuerdas el circo magnífico que pasó por el pueblo el mes pasado?», preguntó Lucía, una teoría comenzando a formarse en su mente. «Sí, pero no tenían números con animales en su espectáculo», respondió Tomás, frunciendo el ceño. «Tal vez no oficialmente», sugirió Lucía. «Pero ¿y si alguien estuviera preparando algo entre bastidores? Necesitamos investigar esta conexión». Mientras discutían las posibilidades, Lucía no podía sacarse de la cabeza la reacción de Isabel en el café.
Había algo en la expresión de la adolescente que sugería más que simple shock. Parecía culpa, o tal vez miedo. La fotógrafa decidió que necesitaría abordar a la chica con cuidado, pues ella podría ser la clave para desentrañar todo el misterio. El día avanzaba, y con él crecía la determinación de Lucía por descubrir la verdad. La osa y sus cachorros habían tocado algo profundo en su corazón, y no descansaría hasta asegurar que ningún otro animal pasara por semejante prueba. Pero mientras reunía las piezas del rompecabezas, Lucía no imaginaba que la verdad sería aún más sorprendente y compleja de lo que parecía a primera vista. A la mañana siguiente, Lucía decidió comenzar su investigación por la escuela local, donde estudiaba Isabel. Llegó durante el recreo, observando a los adolescentes en el patio cubierto de nieve. Isabel estaba sentada sola en una banca, jugando distraídamente con su celular, cuando Lucía se acercó. ¿Puedo sentarme?, preguntó Lucía suavemente, notando cómo la chica se sobresaltó con su presencia. Isabel asintió titubeante, guardando el celular en el bolsillo de su chamarra. De cerca, Lucía podía ver ojeras bajo los ojos de la adolescente, señales claras de noches mal dormidas. ¿Sabes, Isabel? A veces cargar un secreto puede ser más pesado que todas las mochilas escolares juntas, comentó Lucía, mirando hacia el horizonte nevado. Especialmente cuando ese secreto involucra algo que está lastimando a otros seres vivos. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas. «Usted no entiende», susurró. «Yo quería contarlo, pero es complicado». «Intenta explicarme», animó Lucía gentilmente. Isabel respiró profundo antes de comenzar. «Mi tío Ricardo, él era entrenador de circo en Europa. Cuando volvió aquí, comenzó a hablar sobre cómo podríamos ganar dinero entrenando osos para presentaciones privadas. Dijo que sería nuestro secreto, algo especial entre nosotros». La historia fue desenvolviéndose como una madeja de lana. Ricardo Torres, hermano de la madre de Isabel, había regresado a Valle del Pino 6 meses antes, trayendo consigo sueños grandiosos y métodos cuestionables. Había convencido a Isabel y algunos de sus amigos a ayudarlo, prometiendo que sería una experiencia educativa única. Al principio parecía emocionante, continuó Isabel, su voz temblando. Él decía que estaba ayudando a los osos, que tendrían una vida mejor con nosotros. Pero entonces comenzaron las heridas, las cadenas. Lucía escuchaba atentamente, su corazón apretado. Isabel explicó cómo su tío había alquilado un viejo almacén en las cercanías del pueblo, transformándolo en un centro de entrenamiento improvisado. Cuando los osos se mostraban difíciles de entrenar, Ricardo se volvía cada vez más agresivo. «Anoche, después de escuchar su historia en el café, no pude dormir», confesó Isabel. «Esa osa sí fue el tío Ricardo. Se enfureció porque ella no cooperaba. Decía que estaba arruinándolo todo». Lucía puso una mano reconfortante en el hombro de Isabel. «Tú no eres culpable de las acciones de él, Isabel, pero ahora tienes la oportunidad de hacer lo correcto». «Hay más», dijo Isabel, su voz bajando casi a un susurro. «Él está planeando algo grande para el próximo fin de semana. Una presentación privada para algunos empresarios ricos de fuera del pueblo. Capturó 2 osos jóvenes más la semana pasada». La revelación hizo que Lucía se enderezara en la banca. Necesitaban actuar rápido, pero con cautela. Ricardo Torres no estaba actuando solo. Había una red más grande involucrada, con compradores dispuestos a pagar por entretenimiento ilegal con animales salvajes. «Isabel, necesito que me cuentes todo sobre ese almacén y sobre los planes de tu tío», pidió Lucía. «Pero primero, vamos a hablar con algunas personas que pueden ayudar». Las dos se dirigieron a la dirección de la escuela, donde Lucía explicó la situación a la directora, Josefina Ruiz. La experimentada educadora inmediatamente contactó a los padres de Isabel y a las autoridades apropiadas. En pocas horas, una reunión de emergencia fue organizada en la oficina de la directora. El padre de Isabel, Marco Blanco, llegó visiblemente perturbado. «No puedo creer que Ricardo hiciera algo así», murmuró, abrazando a su hija. «Siempre supe que era excéntrico, pero esto...»
Lucía observaba la escena familiar desarrollarse, dándose cuenta de que esta historia tenía muchas capas. No se trataba solo de la protección de los animales, sino también de lazos familiares, confianza traicionada y el coraje de hacer lo correcto incluso cuando eso significa enfrentar a personas que amamos. Mientras los adultos discutían los próximos pasos, Isabel permanecía callada, pero su postura había cambiado. El peso del secreto había sido removido de sus hombros, y ahora parecía determinada a ayudar a corregir los errores que se habían cometido. La tarde avanzaba, y con cada nuevo detalle revelado, el plan para detener a Ricardo Torres y su operación ilegal comenzaba a tomar forma. Lucía sabía que necesitarían actuar rápidamente, no solo por los osos ya cautivos, sino para impedir que más animales salvajes fueran víctimas de este esquema cruel. El sol comenzaba a ponerse cuando Lucía, acompañada por Tomás Valdés del Santuario y 2 agentes de protección ambiental, siguió las indicaciones de Isabel hasta el almacén abandonado. La construcción se encontraba escondida en un valle remoto, rodeada de pinos cubiertos de nieve. Desde lejos parecía solo una estructura más abandonada en el paisaje chihuahuense, pero al acercarse, los sonidos ahogados de gruñidos revelaban su verdadera naturaleza. «Es aquí», susurró Lucía, reconociendo el lugar a través de las descripciones detalladas de Isabel. El almacén tiene una entrada principal y una puerta lateral que lleva a la parte trasera. Tomás verificó su equipo de tranquilización. Dardos con sedantes seguros para osos, preparados especialmente para esta operación. «Necesitamos ser extremadamente cautelosos», advirtió. «Los osos estresados son impredecibles, incluso en cautiverio». Los agentes ambientales, Pérez y Rodríguez, se posicionaron estratégicamente mientras Lucía registraba todo con su cámara. El momento exigía documentación precisa, no solo para fines legales, sino también para concientización pública sobre el tráfico de animales salvajes. Acercándose a la estructura, el grupo pudo escuchar voces provenientes del interior. Ricardo Torres no estaba solo. Había al menos 2 personas más con él, discutiendo animadamente sobre números y presentaciones. «El espectáculo debe estar perfecto para el sábado». La voz grave de Ricardo hizo eco a través de las paredes del almacén. «Los compradores están pagando una fortuna por ver algo extraordinario». Lucía sintió que su estómago se revolvía al escuchar el tono comercial con el que hablaba sobre los animales. A través de una grieta en la pared, pudo ver el interior del almacén. 3 jaulas grandes ocupaban el espacio central, cada una conteniendo un oso joven. Equipos de circo improvisados estaban esparcidos por el lugar. Plataformas, aros y otros aparejos que revelaban las verdaderas intenciones de Ricardo. Tomás hizo una señal silenciosa y el grupo se dividió, preparándose para la intervención. Lucía continuó fotografiando, su corazón acelerado mientras documentaba cada detalle de la operación ilegal. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Una figura familiar emergió de las sombras del almacén. Era doña Carmen Hernández, la dueña del café. Su presencia allí era desconcertante, hasta que Lucía escuchó su voz entrecortada. «Ricardo, esto tiene que parar. No puedo seguir encubriendo tus actividades». «Carmen, no entiendes», respondió Ricardo, su voz mezclando súplica y amenaza. «Esto es más grande que todos nosotros. Los compradores no son personas con las que se pueda jugar». La revelación golpeó a Lucía como un rayo. Doña Carmen había sido cómplice silenciosa todo este tiempo, probablemente por algún tipo de chantaje o presión. La complejidad de la situación aumentaba a cada momento. Tomás hizo otra señal, y los agentes se prepararon para entrar. Pero antes de que pudieran actuar, uno de los osos jóvenes comenzó a agitarse violentamente en su jaula, sacudiendo los barrotes con una fuerza sorprendente. El ruido llamó la atención de todos en el almacén. «¡Calmen a ese animal!», gritó Ricardo, corriendo hacia la jaula con una vara de entrenamiento. Fue en ese momento cuando Lucía se dio cuenta de algo extraordinario. El oso agitado era uno de los cachorros que ella había salvado de las vías. De alguna manera, Ricardo había logrado recapturarlo. Doña Carmen
Aprovechó la confusión para posicionarse entre Ricardo y la jaula. «¡Basta!», exclamó su voz firme haciendo eco en el almacén. «No voy a permitir que lastimes a ningún animal más». La tensión en el aire era palpable. Ricardo, con la vara aún levantada, miraba a doña Carmen con una mezcla de ira e incredulidad. Los otros dos hombres, que Lucía ahora reconocía como antiguos empleados del circo itinerante, parecían indecisos sobre cómo proceder. Tomás aprovechó este momento de duda para dar la señal final. Los agentes entraron simultáneamente por las dos puertas, sus presencias autoritarias llenando el espacio. «¡Quietos!». Protección ambiental. El caos que siguió fue controlado con precisión profesional. Ricardo y sus cómplices, tomados por sorpresa, no ofrecieron resistencia significativa. Doña Carmen, temblando pero aliviada, comenzó inmediatamente a abrir su corazón a los agentes, revelando todo lo que sabía sobre la operación. Lucía continuaba fotografiando, capturando cada momento de la intervención, pero sus pensamientos estaban con el cachorro de oso que había reconocido. Su mirada se encontró con la del animal, y en ese momento tuvo la certeza. Su misión estaba lejos de terminar. Aún había mucho trabajo por delante para garantizar que estos animales fueran debidamente rehabilitados y que se hiciera justicia. A la mañana siguiente de la operación, Valle del Pino despertó a una realidad transformada. El café de doña Carmen estaba temporalmente cerrado, con un simple aviso en la puerta. Cerrado por remodelación interior, una metáfora no intencional para los eventos en desarrollo. Lucía estaba sentada en una sala de juntas en el centro comunitario, donde se había establecido un grupo de trabajo improvisado. Las paredes estaban cubiertas con sus fotografías, documentos y un complejo diagrama mostrando las conexiones entre todos los involucrados. Tomás organizaba los informes veterinarios de los osos rescatados, mientras que Isabel, que había insistido en participar, ayudaba a organizar la información. «Necesitamos entender cómo comenzó todo esto», dijo Pérez, el agente ambiental, estudiando los documentos esparcidos sobre la mesa. Doña Carmen acordó cooperar completamente, y su historia está empezando a revelar un panorama más amplio. Doña Carmen entró en la sala en ese momento, pareciendo haber envejecido una década en un día. Se sentó pesadamente en una silla y comenzó a hablar. Todo comenzó hace 8 meses, cuando Ricardo regresó al pueblo. Estaba diferente, hablando sobre grandes oportunidades y conexiones importantes. Al principio pensé que era solo palabrería, pero luego empezó a recibir llamadas de personas influyentes, empresarios de grandes ciudades. Lucía escuchaba atentamente mientras fotografiaba cada nuevo documento que surgía. Doña Carmen continuó. «Ricardo me buscó porque necesitaba un lugar para realizar reuniones discretas. El café, siendo un punto de encuentro natural del pueblo, era perfecto para esto. No sabía sobre los osos al principio, lo juro. Cuando lo descubrí, él ya tenía información suficiente para comprometerme también». Isabel, que había estado callada hasta entonces, interrumpió. El tío Ricardo siempre hablaba de un tal señor Morales. Decía que él era la clave de todo. El nombre causó una reacción inmediata en Pérez. ¿Alejandro Morales? ¿El magnate del entretenimiento? Eso explicaría mucho, comentó Tomás conectando puntos en su mente. Morales tiene una reputación en el circuito de entretenimiento privado de lujo. Existen rumores sobre sus fiestas exclusivas con atracciones poco convencionales. Lucía comenzó a darse cuenta de que estaban frente a algo mucho más grande que un esquema local de explotación animal. Era una red sofisticada que conectaba el pequeño pueblo de Valle del Pino con un mundo de entretenimiento ilegal de alto nivel. «Doña Carmen», preguntó Lucía gentilmente, «¿aún tiene los registros de las reuniones que ocurrieron en el café?» La señora asintió, sacando una pequeña libreta de su bolso. «Anoté todo. Fechas, nombres codificados, valores discutidos. Era mi forma de sentirme menos impotente, supongo». Mientras examinaban la libreta, una historia más clara comenzó a emerger. Ricardo había sido reclutado por Morales para establecer un centro de entrenamiento discreto en Valle del Pino. El pueblo pequeño y aislado era perfecto, lejos de los ojos de las autoridades, con fácil acceso a la vida silvestre. Isabel,
que había permanecido pensativa, de repente se puso de pie. «Hay algo más», dijo, su voz temblando ligeramente. «En el celular del tío Ricardo vi correos electrónicos. Estaba planeando expandir la operación. Valle del Pino sería solo el comienzo». La revelación causó un silencio pesado en la sala. La dimensión de lo que habían descubierto era aterradora, pero también ofrecía una oportunidad única de desmantelar una red mucho más grande de explotación animal. Lucía observó por la ventana la nieve que comenzaba a caer nuevamente sobre Valle del Pino. Los osos rescatados estaban seguros en el santuario ahora, pero cuanto más descubrían, más claro quedaba que su trabajo apenas estaba comenzando. «Necesitamos actuar con inteligencia», declaró Pérez, organizando los documentos. «Tenemos evidencia suficiente para empezar, pero debemos ser estratégicos. Morales es poderoso y tiene conexiones importantes». Doña Carmen, que parecía haber recuperado algo de su fuerza, añadió: «Estoy dispuesta a testificar. Ya he cargado con este peso demasiado tiempo». El grupo trabajó hasta el anochecer, construyendo un caso sólido. Cada fotografía de Lucía, cada anotación de Doña Carmen, cada recuerdo de Isabel, todas las piezas encajaban en un rompecabezas mayor que revelaba una verdad perturbadora sobre cómo la codicia podía corromper incluso a las comunidades más pacíficas. 2 semanas pasaron desde las detenciones iniciales. El invierno de Chihuahua continuaba riguroso, pero dentro del santuario de vida silvestre de Valle del Pino, un calor de renovación se extendía. Lucía pasaba sus mañanas fotografiando la recuperación de los osos rescatados, documentando cada pequeño progreso en su viaje de curación. El cachorro que había reconocido en el almacén, ahora cariñosamente llamado Esperanza por el personal del santuario, mostraba señales particulares de recuperación. Tomás había notado algo extraordinario en su comportamiento. A pesar del trauma sufrido, el animal mantenía una curiosidad gentil hacia los humanos que lo trataban. «Es como si recordara», comentó Tomás una mañana, observando a Esperanza a través del cristal de observación. «Sabe distinguir entre aquellos que lastiman y aquellos que ayudan». Isabel se había convertido en una presencia constante en el santuario, dedicando todas sus horas libres a ayudar en la recuperación de los animales. Su transformación era notable, de una adolescente cargada de culpa a una joven determinada a hacer la diferencia. «¿Sabes?», le dijo a Lucía mientras ayudaba a preparar la alimentación de los osos, «nunca imaginé que un error tan grande pudiera llevar a algo positivo. He decidido que quiero estudiar veterinaria, especializarme en vida silvestre». El caso había despertado la atención nacional. Periodistas de grandes medios de comunicación comenzaron a llegar a Valle del Pino, atraídos por la historia de corrupción, redención y esperanza. Lucía, con sus fotografías documentando todo el viaje, se convirtió en una portavoz no oficial de la causa. Doña Carmen transformó su café en un centro informal de educación ambiental. Las paredes, antes decoradas con fotografías antiguas del pueblo, ahora exhibían imágenes de los osos en recuperación e información sobre la preservación de la vida silvestre. El establecimiento se había convertido en un símbolo de la transformación de la comunidad. «A veces necesitamos enfrentar nuestra propia oscuridad para encontrar la luz», reflexionó doña Carmen, sirviendo café a Lucía una tarde. «Este pueblo nunca volverá a ser el mismo, y eso es algo bueno». La investigación sobre Alejandro Morales continuaba avanzando. Las evidencias proporcionadas por doña Carmen y las confesiones de Ricardo habían abierto puertas para una investigación federal más amplia. El magnate del entretenimiento, que siempre se había considerado intocable, comenzaba a sentir que el cerco se estrechaba. En una tarde particularmente significativa, Lucía recibió una llamada que lo cambiaría todo. Era de una revista de conservación ambiental de renombre internacional. Querían publicar su serie fotográfica completa, desde el rescate en las vías hasta la recuperación en el santuario. «No queremos solo las fotos», explicó la editora. «Queremos la historia completa. La gente necesita entender cómo un pequeño pueblo se unió para enfrentar algo mucho más grande que él mismo». Mientras tanto, en el santuario, algo extraordinario sucedía.
La osa que Lucía había salvado de las vías fue avistada en las cercanías, sus 3 cachorros, incluyendo a Esperanza, ahora reunidos. Había encontrado una manera de comunicarse con su cachorro a través de la cerca del santuario. Es como si estuviera esperando el momento adecuado, observó Tomás emocionado. Sabe que él está seguro aquí recuperándose, pero no quiere que se olvide de sus orígenes. La escena inspiró a Lucía a crear su fotografía más impactante hasta el momento. La imagen de la osa y Esperanza separados por la cerca, sus hocicos casi tocándose. Con la nieve cayendo suavemente alrededor, la foto capturaba perfectamente el delicado equilibrio entre naturaleza e intervención humana, entre libertad y protección. Valle del Pino estaba cambiando, evolucionando. El caso de los osos había despertado algo en la comunidad, una conciencia colectiva sobre la importancia de la preservación y la responsabilidad compartida. Grupos de estudio sobre vida silvestre comenzaron a formarse y proyectos de educación ambiental fueron incorporados al plan de estudios escolar. Isabel, en particular, se había convertido en una líder entre los jóvenes del pueblo. Organizó un grupo de estudiantes voluntarios que ayudaban en el santuario los fines de semana, transformando su dolorosa experiencia en una fuerza motriz para cambios positivos. El verano llegó a Chihuahua, trayendo consigo no solo el florecimiento de la naturaleza, sino también el punto culminante de la investigación que había comenzado en aquel fatídico día de invierno. Lucía, ahora reconocida nacionalmente por su trabajo fotográfico y activismo, estaba de vuelta en Valle del Pino para lo que prometía ser un momento decisivo. El pequeño pueblo era irreconocible. Lo que antes era un lugar somnoliento en las montañas, ahora bullía de actividad. Periodistas, ambientalistas y curiosos llenaban las calles, todos a la espera del gran anuncio que estaba por venir. En el santuario, la transformación era aún más evidente. Lo que comenzó como un modesto centro de rehabilitación se había expandido a un complejo de educación y conservación de renombre mundial. Tomás, ahora director ejecutivo, apenas podía contener su entusiasmo al guiar a Lucía por el nuevo centro de visitantes. «Todo esto comenzó contigo, Lucía», dijo emocionado. «Una fotógrafa valiente y una familia de osos lo cambiaron todo». Lucía sonrió, pero sus pensamientos estaban con Esperanza y su madre. El joven oso se había convertido en el símbolo de la resiliencia y la conexión entre humanos y vida silvestre. Su historia de separación y reunión con la madre había tocado corazones en todo el mundo. «¿Cómo están?», preguntó Lucía, ansiosa por ver a los osos que habían iniciado toda esta travesía. Tomás la condujo a una nueva área del santuario, un vasto recinto que se extendía hasta el bosque. «Míralo tú misma», dijo, señalando hacia un claro cercano. Allí estaba Esperanza, ahora casi adulto, jugando con sus hermanos bajo la atenta mirada de su madre. La escena era de pura alegría y libertad, un testimonio vivo del poder de la preservación y el cuidado. «Estamos listos para la última fase», explicó Tomás. «La reintroducción completa en la naturaleza. Esperanza y su familia serán los primeros». El corazón de Lucía se llenó de emoción. Levantó su cámara, capturando el momento en que Esperanza la miró directamente, como si reconociera a la mujer que había cambiado su destino. Pero el día apenas comenzaba. En el centro del pueblo se estaba preparando una rueda de prensa. Doña Carmen, Isabel y los agentes federales estaban todos presentes, listos para hacer el anuncio que cambiaría el curso de la lucha contra la explotación de animales salvajes. Lucía tomó su lugar junto a ellos, su cámara lista para documentar el momento histórico. El agente Pérez tomó el micrófono. «Después de meses de intensa investigación, es con gran satisfacción que anunciamos: Alejandro Morales ha sido acusado de múltiples cargos de tráfico de animales, crueldad y formación de organización criminal». La multitud estalló en aplausos y gritos de alegría. Isabel, de pie junto a Lucía, apretó su mano, con lágrimas de alivio y felicidad en sus ojos. Doña Carmen fue la siguiente en hablar. «Valle del Pino aprendió una valiosa lección. No podemos quedarnos en silencio ante la injusticia, ya sea contra humanos o animales.
Hoy nos comprometemos a ser guardianes de la naturaleza que nos rodea. La rueda de prensa continuó, detallando cómo la investigación había descubierto una red internacional de comercio ilegal de animales salvajes. La caída de Morales era solo el comienzo. Decenas de arrestos se estaban realizando en todo el mundo en ese preciso momento. Lucía observaba todo a través de su lente, capturando la emoción, el triunfo y la promesa de un futuro mejor en cada clic de su cámara. Pero su mente vagaba hacia el santuario, hacia Esperanza y su familia, simbolizando todo por lo que habían luchado. Cuando la rueda de prensa terminó, Lucía se alejó de la multitud, caminando hacia el bosque. Encontró un lugar tranquilo con vista a las montañas y el valle donde todo había comenzado. Tomó una última foto del día, el sol poniéndose sobre Valle del Pino, lanzando una luz dorada sobre el paisaje transformado. En ese momento, Lucía entendió que su viaje, al igual que el de Esperanza, estaba apenas comenzando. La historia que había capturado con su cámara era más que un relato de injusticia y redención. Era un llamado a la acción, un recordatorio del poder que cada individuo tiene para marcar la diferencia. Un año pasó desde la histórica rueda de prensa en Valle del Pino. El otoño pintaba las montañas de Chihuahua con tonos dorados y rojos, creando un paisaje impresionante que Lucía capturaba con su cámara. Estaba de vuelta en el pueblo para un evento especial, la inauguración del Centro de Conservación y Educación Ambiental de Valle del Pino. El centro, construido en el sitio del antiguo almacén donde los osos habían sido mantenidos cautivos, era un poderoso símbolo de transformación. Lucía caminó por los pasillos, admirando las exposiciones que contaban la historia del pueblo, de los osos y del cambio que había arrasado la región. Isabel, ahora una prometedora estudiante de veterinaria, guiaba a un grupo de niños por la exposición principal. Su rostro brillaba de entusiasmo mientras explicaba la importancia de la preservación de la vida silvestre. «Y aquí», dijo Isabel, deteniéndose frente a una gran fotografía enmarcada, «tenemos el momento que lo cambió todo. Esta es Esperanza, siendo liberada en la naturaleza con su familia». La foto, tomada por Lucía, mostraba a Esperanza y su madre entrando al bosque, finalmente libres. Era una imagen poderosa de redención y esperanza. Doña Carmen se acercó a Lucía, ofreciéndole una taza de café. «¿Quién hubiera pensado que aquella fría mañana cambiaría nuestras vidas para siempre?», reflexionó. Lucía asintió, tomando un sorbo de café. «A veces, solo se necesita una chispa para iniciar un incendio de cambio». El centro estaba lleno de visitantes, residentes locales, turistas y periodistas, todos ansiosos por presenciar la transformación de Valle del Pino. Tomás, ahora un reconocido conservacionista, estaba a punto de dar un discurso de apertura. «Bienvenidos a nuestro nuevo Centro de Conservación y Educación Ambiental», comenzó Tomás, su voz llena de orgullo. «Este lugar representa no solo nuestra dedicación a la vida silvestre, sino también nuestra creencia en el poder de la comunidad y la redención». Mientras Tomás hablaba, Lucía notó un movimiento en la parte trasera de la sala. Agentes federales entraron discretamente, acompañando a un hombre esposado, Alejandro Morales. Parte de su sentencia incluía presenciar el resultado positivo de sus acciones negativas. El rostro de Morales no mostraba ira o resentimiento, sino una expresión de asombro, y quizás un toque de arrepentimiento. Observaba en silencio las exposiciones que detallaban el sufrimiento causado por su codicia, pero también la increíble resiliencia de la naturaleza y la comunidad. Lucía se acercó a él, su cámara capturando el momento en que sus ojos se encontraron. No hubo palabras intercambiadas, solo una mirada que comunicaba más que cualquier conversación podría. Después del discurso, Lucía fue invitada a subir al escenario. Dudó por un momento. Siempre había preferido estar detrás de la cámara, pero esta vez sabía que necesitaba compartir su voz. «Cuando tomé aquella primera foto de Esperanza y su madre en las vías del tren», comenzó Lucía, su voz temblando ligeramente, «no tenía idea de que estaba capturando el inicio de una revolución. Cada uno de nosotros tiene el poder de hacer la diferencia,
de ser la voz de aquellos que no pueden hablar por sí mismos. Mientras hablaba, imágenes de su viaje se proyectaban detrás de ella: los osos encadenados, el dramático rescate, la recuperación en el santuario y finalmente la liberación. Cada foto contaba una historia de desesperación, esperanza y triunfo. Valle del Pino ya no es solo un pueblo, concluyó Lucía. Es un modelo de lo que podemos lograr cuando nos unimos por una causa mayor que nosotros mismos. Después del evento, Lucía caminó hasta el borde del bosque, el mismo lugar donde había tomado aquella foto del atardecer un año antes. Esta vez capturó el amanecer, simbolizando el nuevo comienzo no solo para Valle del Pino, sino para todos los que fueron tocados por esta historia. 10 años pasaron desde la inauguración del Centro de Conservación y Educación Ambiental de Valle del Pino. El pequeño pueblo chihuahuense, antes conocido solo por sus paisajes pintorescos, ahora era un faro de esperanza para conservacionistas y amantes de la naturaleza en todo el mundo. Lucía Martínez, ahora una fotógrafa y activista ambiental de renombre internacional, conducía su camioneta híbrida por la sinuosa carretera que llevaba a Valle del Pino. El otoño pintaba las montañas con vibrantes tonos de rojo, naranja y dorado, creando un escenario que aún le quitaba el aliento, incluso después de tantas visitas. Al acercarse al pueblo, Lucía notó los cambios sutiles pero significativos. Paneles solares adornaban los techos de muchas casas y establecimientos. La antigua gasolinera se había transformado en una estación de carga para vehículos eléctricos. Valle del Pino no era solo un modelo de conservación, sino también de sostenibilidad. El centro de conservación, antes un modesto edificio, ahora ocupaba un impresionante complejo en las afueras del pueblo. Lucía estacionó su vehículo y fue recibida por una figura familiar: Isabel Blanco, ahora la doctora Isabel Blanco, directora de investigación del centro. «Lucía», exclamó Isabel abrazando a su amiga. «Estábamos ansiosos por tu llegada. Tenemos tantas novedades que mostrarte». Las dos mujeres caminaron por el centro, pasando junto a grupos de estudiantes entusiasmados e investigadores concentrados. El lugar pulsaba con energía y propósito. «Nuestro programa de reintroducción se ha expandido significativamente», explicó Isabel, guiando a Lucía por un nuevo sector del complejo. «Ahora no solo trabajamos con osos, sino con varias especies amenazadas de la región». Lucía observaba todo con ojos de fotógrafa y activista, notando los detalles que contaban una historia de progreso y dedicación. «¿Y cómo está la población de osos?», preguntó pensando en Esperanza. Isabel sonrió con un brillo de orgullo en sus ojos, creciendo y prosperando. «De hecho, tenemos una sorpresa para ti». Se dirigieron a un área de observación que daba a una vasta extensión de bosque preservado. Isabel señaló un punto distante. «Mira a través de esos binoculares», indicó. Lucía obedeció y sintió que su corazón daba un salto. Allí, en un claro del bosque, había un oso majestuoso que reconocería en cualquier lugar: Esperanza. Pero Esperanza no estaba sola. A su lado, jugando despreocupadamente, había 2 cachorros. «Esperanza es madre ahora», explicó Isabel suavemente. «Representa la 3ª generación desde que iniciamos nuestro trabajo aquí. Es la prueba viviente de que nuestros esfuerzos están haciendo la diferencia». Lucía bajó los binoculares, sus ojos humedecidos. La imagen de Esperanza, otrora un cachorro asustado atrapado en las vías del tren, ahora una madre fuerte y libre, era demasiado poderosa para expresarla con palabras. «Pero no es solo eso», continuó Isabel, conduciendo a Lucía de vuelta al edificio principal. «El impacto de Valle del Pino se ha extendido mucho más allá de nuestras fronteras». En el salón principal, una gran pantalla mostraba un mapa mundial interactivo. Puntos luminosos marcaban ubicaciones en todos los continentes. Cada uno de estos puntos representa un proyecto de conservación inspirado por la historia de Valle del Pino, explicó Isabel. Comunidades alrededor del mundo están replicando nuestro modelo, adaptándolo a sus necesidades locales. Lucía estaba maravillada. Lo que había comenzado como un acto de valentía en una fría mañana de invierno se había transformado en un movimiento global. «Y hay más», dijo Isabel,
con una sonrisa enigmática en su rostro. ¿Recuerdas a Alejandro Morales? Lucía asintió, recordando al magnate del entretenimiento, cuya codicia casi destruye a Esperanza y a tantos otros animales. Bueno, después de cumplir su sentencia hizo algo inesperado, continuó Isabel. Donó toda su fortuna a causas de conservación ambiental. El Fondo Morales ahora financia proyectos de preservación en todo el mundo. La noticia tomó a Lucía por sorpresa. Era un poderoso recordatorio de que la redención era posible, incluso en los casos más improbables. Mientras caminaban por el centro, Lucía notó una exposición dedicada a la historia de Valle del Pino. Sus fotografías, desde aquel primer clic dramático en las vías del tren hasta las imágenes más recientes de Esperanza y sus cachorros, contaban una historia de desesperación, esperanza y triunfo. «¿Sabes, Lucía?», dijo Isabel, deteniéndose frente a una foto particularmente impactante. «Mucha gente se pregunta cómo un pequeño pueblo en medio de Chihuahua logró iniciar un movimiento global de conservación. La respuesta está justo aquí, en esta imagen». La fotografía mostraba el momento en que Lucía, Tomás y los demás habían liberado a Esperanza y a su madre de vuelta a la naturaleza. Era una imagen de pura alegría y libertad. «Fue la combinación perfecta de compasión, coraje y acción», continuó Isabel. «No solo documentaste la historia, Lucía, la cambiaste». Lucía sintió una ola de emoción recorrer su cuerpo. «Todos la cambiamos», respondió suavemente. Cada persona que se negó a quedarse en silencio, cada voluntario que dedicó su tiempo, cada niño que aprendió a amar y respetar la naturaleza. Fue un esfuerzo colectivo. Al final del día, Lucía se encontró nuevamente en el borde del bosque, su cámara en mano. El sol se ponía lanzando una luz dorada sobre el valle. Levantó la cámara, lista para capturar otro momento mágico. Pero antes de que pudiera presionar el obturador, un movimiento llamó su atención. Esperanza emergió del bosque, sus dos cachorros jugando a su alrededor. La osa se detuvo por un momento, mirando directamente a Lucía. En ese instante, Lucía bajó la cámara. Algunos momentos, sabía, eran demasiado preciosos para ser capturados en película. Eran para ser vividos, sentidos y recordados. Mientras Esperanza y sus cachorros desaparecían de vuelta en la seguridad del bosque, Lucía reflexionó sobre el increíble viaje que una sola acción valiente podía iniciar. Valle del Pino no era solo una historia de éxito en la conservación ambiental, era un testimonio del poder de la compasión, la perseverancia y la creencia de que cada individuo puede hacer la diferencia. El sol finalmente se puso, pero Lucía sabía que este no era un final, sino un continuo comienzo. Mientras las estrellas comenzaban a salpicar el cielo de Chihuahua, hizo una promesa silenciosa de continuar su lucha, inspirando a otros a unirse a la causa de la conservación y la armonía entre los humanos y la naturaleza. El legado de Valle del Pino, Esperanza y todos aquellos que habían sido parte de este extraordinario viaje, continuaría resonando a través de las generaciones, un recordatorio eterno de que, cuando nos unimos por una causa mayor que nosotros mismos, no hay límite para el bien que podemos lograr. End of story.